Bueno, las encuestas, Hugo, dan por ganador a Feijóo, aunque con un margen muy estrecho. ¿Estás de acuerdo? Hombre, yo creo que lo que hemos visto es efectivamente a un Alberto Núñez Feijóo que, lejos de ser el líder de la oposición, pues es el presidente del gobierno. Es decir, normalmente el presidente del gobierno es quien tiene que tomar las iniciativas, me refiero a Pedro Sánchez, a la hora de decirnos qué va a hacer, ¿no? Como presidente del gobierno que es, qué va a hacer con la situación que estamos ahora mismo viviendo. Y realmente lo único que hemos visto por parte de Pedro Sánchez pues es, uno, insultos a Feijóo, dos, hemos visto que ha copiado las medidas, las propuestas de Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, el también incluir en ese tope al gas a las industrias cogeneradoras, que era una propuesta que también ponía encima de la mesa el Partido Popular, la oposición por tanto, y hemos visto que lejos de ser un cara a cara, un debate, pues fue toda una encerrona a Alberto Núñez Feijóo. Estamos hablando de que, como comentabais antes, Alberto Núñez Feijóo solamente habló 27 minutos frente a los 132 minutos que habló Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que al final también hay que ver otro indicador, ¿no?, de por qué es ganador Feijóo, y es que ha conseguido poner digamos, en la agenda de los medios, lo que se conoce como agenda setting, ¿no? No me quiero poner técnico, pero lo que hoy se está hablando, lo que hoy se está comentando en los medios de comunicación es lo que precisamente dijo Alberto Núñez Feijóo, con lo cual, no solamente yo creo que ha ganado el debate a pesar de que estaba en desigualdad, sino que además también pues, ha conseguido que los titulares hoy en los medios, lo que estemos comentando hoy, sea lo que dijo Alberto Núñez Feijóo y no los insultos de Pedro Sánchez. Insisto, ni una sola medida por parte del presidente del gobierno, con lo cual yo creo que eso es destacable y sustancial, claro. Hugo, muy buenas tardes. Al margen de quien considere cada uno vencedor, lo que está claro es que ambos se lanzaron graves acusaciones, insultos, duras palabras y choques de propuestas. Como politólogo, ¿es el tono apropiado para el nivel político de este cara a cara? Hombre, desde luego no es el tono precisamente para un presidente del gobierno. O sea, es que ante todo, yo creo que si eres un presidente del gobierno tienes que guardar las formas, ¿no? Pero también hay que comprender que estamos ya, como quien dice, en campaña electoral. Dentro de poco hay unas elecciones autonómicas, unas elecciones municipales, quizás incluso se adelanten las elecciones nacionales, las generales. Entonces hay que comprender que estamos ya en campaña electoral, con lo cual en campaña electoral, como ya es histórico, lo que vende son las campañas en negativo y no tanto las campañas en positivo. Pero lo que, insisto, lo que es muy destacable es que quien esté usando la campaña en negativo sea el presidente del gobierno y la que esté usando y el que esté funcionando en campaña en positivo, es decir, con propuestas, con medidas, sea precisamente el líder de la oposición. Normalmente es al contrario. Normalmente es el presidente el que tiene, digamos, bueno, pues ya el gobierno en sus manos, pues que dé campañas en positivo y que el líder de la oposición, en este caso Alberto Núñez Feijóo, pues sea el que intente de alguna forma, bueno, pues insultar, intente lanzar una campaña más en negativo. Pues en este caso es al contrario. En este caso, insisto, parece que el presidente del gobierno es Alberto Núñez Feijóo y que el líder de la oposición es Pedro Sánchez. Pero ya no lo digo por si ha ganado uno, por si ha ganado el otro, lo digo porque normalmente las campañas son en negativo para el líder de la oposición y en positivo para el que ostenta en ese momento la presidencia del gobierno. En este caso es al contrario todo. El presidente del gobierno, Hugo, afirmó un dato, y es que la inflación bajará al 6,5% al final de año, que los españoles incluso recuperarán poder adquisitivo. ¿Le crees? Bueno, vamos a ver, por partes. Ese 6,5% de inflación es en lo que terminó el año pasado, el año 2021, pero claro, vemos un gobierno que siempre está anclado al pasado, ¿no? Nos repetía cada 2x3, es que solamente dependemos un 9% del gas ruso, cuando realmente a día de hoy, en estos momentos, dependemos más de un 30% de ese gas ruso por los jaleos internacionales que monta Pedro Sánchez. Ahora nos dice que vamos a acabar este año en el 6,5%, cuando realmente es un dato del pasado año 2021. Es decir, cuando acabamos el año pasado era el 6,5%. Desde luego no hay ni un solo organismo, ni nacional ni internacional, que diga eso. O sea, el único que lo dice es Pedro Sánchez, es su gobierno. Lo que dicen los organismos nacionales e internacionales es que este año acabaremos como mucho, al 9%. Y los más, digamos, los que le dan mejor valoración a la inflación, dicen en 8%. Es decir, no hay nadie que diga que vamos a acabar en ese 6,5%. Y una cosa más, cuando hay una inflación, es decir, la escalada de precios es acumulativa. Esto no va de que llega un momento en el que bajan todos los precios. O sea, una vez que los precios suben por culpa de esa inflación, es muy difícil, requiere de competencia entre empresas, etcétera, que luego se vayan bajando los precios. Insisto, la escalada de precios, cuando existe un fenómeno con la inflación que estamos viendo ahora mismo, es acumulativo. Esto no va a llegar un momento que de la noche a la mañana bajen los precios. Es más, va a ser muy complicado y va a requerir mucho tiempo para que los precios vuelvan a estar en su modo habitual, digamos.
Una de las intervenciones más aplaudidas, Hugo, ha sido la de la senadora de Vox, Pepa Millán, que habló del suicidio nacional, lo hemos visto hace tan solo unos minutos. ¿Qué te parece el papel que jugaron los de Abascal en el debate? Bueno, yo creo que Vox tendría que haber tenido mucho más protagonismo, que le tendrían que haber dado mucho más protagonismo como tercera fuerza política que es, no lo olvidemos. Pero en cualquier caso, Pepa Millán yo creo que ha hecho una exposición brillante, ¿no? Y me gustaría destacar una serie de cuestiones que dijo. Por ejemplo, recordó casi 190.000 empleos que se han destruido en el mes de agosto. Y creo que esto es muy importante decirlo, porque efectivamente vemos un gobierno que está, vamos, aplaudiendo, que está diciendo, bueno, pues por todos los sitios, por todos los foros, que el empleo va muy bien. De hecho, lo ha dicho Pedro Sánchez en ese cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Desde luego el empleo no va nada bien. Al contrario, es decir, lo que estamos viendo es que tuvimos un mes de julio histórico, pero no en empleo, sino en desempleo, histórico en desempleo. Estamos viendo cómo en agosto se están destruyendo empleos y estamos viendo que se está destruyendo precisamente empleos a pesar de, bueno, pues de los cambios o del engaño que pretende hacer el gobierno en las estadísticas. Ya saben ustedes que ahora están encareciendo los contratos temporales para convertirlos en fijos discontinuos y que, por tanto, en las estadísticas del gobierno pues aparezcan esos contratos temporales como fijos. Realmente los fijos discontinuos, en términos prácticos, son contratos temporales y van a ser desempleados en estos momentos, hasta el próximo año, hasta la próxima jornada estival. Con lo cual, es decir, incluso a pesar de los engaños constantes, de esos fijos discontinuos, a pesar de que hay muchos autónomos en cese de actividad que los contabiliza el gobierno como empleados, como dados de alta en la seguridad social, pues a pesar, insisto, de los engaños del gobierno, pues estamos en un desempleo muy significativo. Y luego, otra de las cuestiones que dijo Pepa Millán, que me pareció sustancial e importantísimo, dijo, textuales, palabras textuales, las políticas públicas no se miden por su intencionalidad, sino por su resultado. Por fin un político dice esto. Porque a veces, claro, se nos vende la intencionalidad. Pues oye, yo puedo tener muy buenas intenciones, pero luego ser un auténtico desastre, como lo estamos viendo por parte de este gobierno, que es ineficaz e ineficiente y no resultar las políticas públicas. Pues efectivamente, las políticas públicas no se miden por la intención que el gobierno tenga, se mide por los resultados que en efecto han surtido por parte de esas políticas públicas. Estamos viendo que España es un país que está a la cola en todos los indicadores micro y macro, en crecimiento económico, en desempleo, en inflación. Somos los number one, los número uno en inflación de las grandes economías de la Unión Europea. Estamos viendo que el PIB per cápita ha decrecido en España en comparación con el resto de países del entorno europeo, en donde ha crecido el PIB per cápita. Es que no encuentro ni un solo indicador micro o macro que nos diga que España pues va bien, la verdad. Pues Hugo Pereira, muchísimas gracias por este análisis detallado que nos has hecho de este cara a cara. Gracias. Buenas tardes.